Estamos en el marco de la primera ley biológica, específicamente como tema y como charla particular. Como tema porque estamos estudiando las leyes por separado y como charla particular porque ahora vamos a entrar en específico en los criterios que caracterizan a esta primera ley biológica. Ya vimos en el primer tema estudiado sobre la vida y labor del doctor Hammer que él llamó leyes biológicas de la nueva medicina germánica a un conjunto de presupuestos teóricos que comprobara en la práctica que eran predecibles, o sea, que se sometían a las exigencias de la condición de ser una ley biológica desde el punto de vista de las ciencias naturales, y que fue algo que se fue gestando paulatinamente bajo la presión de los dramáticos efectos que le acaecieran asociados con la muerte de su hijo Dirk en el año de 1978 y posteriores observaciones tanto en sí mismo con la aparición del cáncer testicular como en pacientes oncológicos que hubo de evaluar a raíz de la pérdida de la pérdida de su hijo y despliegue del trauma oncológico que vivió. La primera ley biológica, conocida también inicialmente como ley férrea o ley de hierro del cáncer, después la extendió a enfermedades equivalentes al cáncer. Por eso se habla de oncoequivalentes. Esta ley tiene, como les comentaba inicialmente, tres criterios. Vamos a pasar a estudiar cada uno en particular y trazar un poco de estrategias al respecto de cómo enfocar estos eventos, pero exige sobre todo una especie de condición previa o como condición previa que nos olvidemos momentáneamente de lo que hasta ahora hemos aprendido o nos han enseñado al respecto de la salud y la enfermedad. Yo voy a tratar de presentar esto y aquí tenemos la primera lámina, estoy presentando el primer criterio de la manera más general posible. Tenemos un círculo ahí en el centro que trata de referir la división, la separación entre el ámbito externo, el ámbito relacional del ser humano, y el ámbito interno que delimitaría los aspectos muy personales del individuo, incluyendo no solo el ámbito psíquico, sino también su corporeidad. Hammer encuentra una correlación entre tres momentos, llamémosle topográficos, de la existencia del ser humano. Digamos que concibe el ámbito psiquis, el ámbito cerebro y el ámbito órgano. Cuando se produce un evento dramático que la persona vive en una situación espectacular, después vamos a entrar en detalle sobre este tema, Hammer denomina a este evento DHS. El DHS, que observen en el esquema, está colocado en el mismo centro de los tres aspectos citados de la constitución humana, funciona como una especie de simultaneidad o en una especie de simultaneidad en estos tres ámbitos. Parte Hammer de la tesis de que tanto en la psiquis, en el cerebro, como en el órgano, se producen de manera simultánea un conjunto de situaciones. Esto lo describe después en los otros criterios, pero en este primer criterio hay dos elementos básicos a tener en cuenta. Voy a mencionarlo desde ya. DHS y SBS. Este último lo voy a explicar ahora. Partamos de un hecho. Normalmente en la vida realizamos nuestras actividades sobre la base de un conjunto de experiencias que hemos ido acumulando en el transcurso de la propia existencia. Cuando alguna situación nos toma de sorpresa, cuando alguna situación nos toma en una posición de contrapié, cuando nos es difícil dar una solución inmediata por el impacto, el dramatismo, lo inesperado de una situación, es que hablamos de DHS. Pero este DHS, que desde ya podemos llamarle choque biológico o shock biológico,
tiene una connotación especial porque despierta o permite desplegar a esos tres niveles, psiquis, cerebro y órgano, simultáneamente, un programa especial, natural, biológico, pero sensato, o sea, con un sentido muy claro, que está como guardado en nuestra memoria biológica a modo de solución ante estas situaciones dramáticas. ¿Cómo ocurre el proceso? Lo vamos a ver en las próximas leyes. Pero de primera mano lo importante aquí es que normalmente funcionamos sin mayores complicaciones, podemos tener incluso choques psicológicos, pero en la práctica solo cuando el evento es intransferible, que lo vivimos en lo más profundo de nuestro ser, que no podemos dar una solución inmediata, el cuerpo echa a andar un conjunto de mecanismos guardados en nuestra memoria biológica y esos mecanismos, ese programa es lo que se llama o es lo que he llamado programa especial biológico y sensato de la naturaleza. Pues bien, cuando ocurre este DHS, y aclaro que DHS es o son las siglas del nombre que le diera el doctor Hammer como síndrome de Dick Hammer. Observen que aquí las siglas están en inglés, Dick Hammer Syndrome. Se está refiriendo obviamente al evento ocurrido en su hijo y que él vivió, o sea, ocurrido sobre su hijo y que él vivió en su mayor intimidad con un dramatismo inconcebible. Cuando ocurre esta situación, se presenta tanto a nivel de psiquis, de cerebro, como de órgano, un programa especial, y este programa tiene una peculiaridad. Para esto, el término que no aparece aquí, aclaro, que vamos a utilizar son siglas SBS. Estamos con las dos siglas ya. Vuelvo. DHS es Dirk Hammer Syndrome o síndrome de Dirk Hammer desde ahora. Y SBS, que sería el programa especial biológico y sensato de la naturaleza desplegado para solucionar el conflicto, está delimitado por las siglas en inglés SBS, Significant Biological Special Program. ¿Qué sucede? Que este evento que se produce y que la persona vive de una manera inesperada, no lo esperaba, que vive de una manera muy dramática, que percibe muy intensamente, que es grave obviamente, de ahí su dramatismo, pero lo más importante, que vive en soledad, tiene una implicación tal sobre el individuo que le detiene en su quehacer. Es decir, vamos a ir por pedazos. Vamos a ir por pedazos porque es importante. Primero, el evento es intenso. Se vive con una suma intensidad. El evento tiene una connotación muy personal, porque es que el asunto que genera el conflicto es altamente subjetivo. Es como la persona lo evalúe. Ya al final de nuestra charla de hoy, vamos a observar cómo se manifiesta esto, pero no le voy a adelantar nada todavía. Es decir, la persona, para cualquier otra persona, lo que le sucede a ese individuo que vive el DHS puede ser algo trivial, superficial, superfluo, quiero decir, pero para la persona que lo vive es de suma gravedad. De ahí que utilicé el término intenso, ahí vemos a la derecha de la lámina también el término grave. Todo depende de cómo la persona asuma el problema. El conflicto biológico no es acumulativo en el sentido de una presión ejercida por emociones en un ambiente que sea hostil. Eso es conflicto psicológico. Yo voy acumulando un conjunto de reacciones negativas y emociones asociadas con un evento que no me agrada. Esto pudiera preparar las condiciones para el choque biológico, pero no es el choque biológico, no es DHS. Estamos hablando de un evento biológico, no solamente psicológico. La intensidad y la gravedad con que lo vive la persona y esa alta subjetividad hacen que al tomarnos de sorpresa, miren abajo, a la mano izquierda, inesperado, se desencadenen procesos que no podemos racionalizar como bueno o malo. Importante esto que estoy aclarando. La no racionalización como bueno o malo del evento hace que aparezcan mecanismos biológicos subyacentes que son respuestas que están inscritas en nuestra naturaleza biológica y que, según Hammer expone,
son como una especie de mecanismos condicionados en el proceso de la evolución de la especie. Bien, el dramatismo del evento, ahí lo tenemos a la mano derecha del esquema, hace que sea vivido como centro de atención por parte de todo el organismo. Volvemos a la condición que psiquis, cerebro y órgano responden a ese DHS que es tanto inesperado, intenso, grave, dramático y vivido en soledad, lo vive de manera simultánea en esos tres niveles de la existencia. El dramatismo, repito, hace que todo el acontecer vital de la persona afectada gire en torno a ese hecho acaecido. Lo inesperado hace que lo ocurrido se instituya en una especie de piedra angular del despliegue de los trastornos implicados en esos tres niveles citados. Pero yo quiero enfatizar con mayor atención el tema de la vivencia del hecho en soledad. En la parte superior está significada. Esta vivencia del hecho en soledad propicia que la persona no tenga posibilidad de verbalizar, de explicar los eventos que ha vivido. O sea, no puede explicarlo, hay muchas razones, pero no puede comunicar a otra persona la gravedad del asunto. Le da un matiz tan dramático que la persona no tiene en mente otra situación más que esta. Y evidentemente tienen que desplegarse necesarias medidas corporales para poder desencadenar una solución y hacerle frente a esa situación sucedida. Esto, que se explica después en el segundo criterio, aquí se concibe solo como simultaneidad del DHS entre la psiquis, el cerebro y el órgano. Vuelvo, aunque parezca reticente, pero vuelvo sobre el tema del estrés psicológico y el conflicto biológico. Hay que evitar esa tendencia a confundir el estrés psicológico con el conflicto biológico, y esto se debe a que el estrés psicológico puede generar una cierta predisposición y facilitar el despliegue del conflicto biológico, pero en caso alguno de identidad entre ellos. Yo voy a dedicar una serie de comentarios que el propio Hammer hace al respecto y que pueden ser sumamente ilustrativos del evento que ocurre. Yo lo que quiero es que tengan como condición básica que la persona, si logra manejar el impacto del evento agresor, no hay DHS. Si usted enfrenta una situación inesperada, intensa, grave, incluso dramática, pero no la vive en soledad y puede verbalizarla y puede desencadenar soluciones prácticas a esto sobre la base de su experiencia vital, no hay DHS. Ahora bien, esto implica entonces lo que ahora en el esquema vamos a ver, un accionar íntegro de todos esos momentos que condicionan el HS entre el ambiente externo del individuo y su respuesta interna que incluye psiquis, cerebro y órgano. Es decir, porque eso de vivir en soledad hacia el final, porque el vivido en soledad expresa una especie de integración de todos los eventos anteriores cuando los anteriores, y esto es importante, pueden aparecer en el choque psicológico, pero la connotación subjetiva, caracterizadora del evento que no puedes desplegar, que se convoca a nuestra mente como el centro de atención básico, está desencadenando en nosotros cambios impresionantes, y ese es el sentido de la llamada primera ley biológica que describe en su primer criterio el doctor Hammer. Obvio, para esto tendríamos que pensar en términos de que algunas personas, por ejemplo, se asombran de que otros tengan vivencias tan dramáticas respecto a ciertos eventos que a ellas no les afectarían de manera intensa. Obviamente, esa es la alta subjetividad del proceso. La posibilidad de sobreponerse al impacto viene ahora como una secuencia de procesos, y eso es lo que están incluidos no solo en los otros dos criterios de esta primera ley biológica, sino que están incluidos en las otras leyes biológicas que describiremos después. Dice el doctor Hammer al respecto, y yo quiero que cada vez que lea un aspecto del tema del doctor Hammer, ustedes observen el esquema en su totalidad. Dice él, cuando el individuo se enfrenta ante una situación que no preveía, ahí tenemos lo inesperado, que de alguna forma le toma desprevenido, totalmente de improviso, se dispara un programa de angustia al cual yo, doctor Hammer, llamo choque biológico. El choque biológico es inherente a la naturaleza, no es ni bueno ni malo.
Dice también el doctor Hammer, como parte de su exposición, y quiero decir, me enfatizo sobre eso que dice el doctor Hammer como parte de su exposición, que la carencia de connotación moral, bueno o malo, está tan cuidadosamente significada justamente porque esto es lo que lo separa del choque biológico. Es una condición de neutralidad. Y esta neutralidad hace que el cuerpo tenga que desplegar de una manera íntegra, simultánea, un conjunto de procesos que están guardados como reservas ante lo inesperado, dramático, intenso, grave y vivido en soledad. Si la persona tiene tiempo a evaluarlo, les repito, la condición positiva o negativa no hay DHS. Puede ser que lo evalúe después, pero el DHS lo vivió. Y después veremos cómo ocurre. Quiero, bueno, ya pasada este primer criterio, quiero entrar en el segundo criterio que está muy en conexión con este. Vuelvo a la tesis inicial. Hay en el ámbito interno un DHS, que ya vimos todas las condiciones en que se produce, o sea, un síndrome de shock biológico, el síndrome de Dick Hammer, y que ocurre simultáneamente en la psiquis, el cerebro y el órgano. Pero ¿qué sucede en la psiquis, en el cerebro y en el órgano cuando se presenta el DHS? Bueno, yo voy a graficarlo. No voy a dar explicaciones específicas porque eso constituye parte de las otras leyes. Así que la gráfica le va a quedar un poco pobre, pero por favor, denme un poco de tiempo. Habría una fase de conflicto en que la persona está en un estrés extraordinario, no voy a explicar los detalles de este estrés, pero llega un momento, porque de otra manera fallecería por agotamiento biológico, por caquexia, hay un momento en que este conflicto biológico es resuelto por el individuo. Lo tiene que resolver de alguna manera. Pero en el tiempo en que ha ocurrido, o sea, en el tiempo que va desde la presentación del DHS, del conflicto biológico, que lo pusiera yo en la primera parte a la izquierda, antes de la fase de conflicto, o inmediatamente generando la fase de conflicto. Y durante todo el tiempo de la fase de conflicto, tanto en la psiquis, en el cerebro, como el órgano, se están produciendo sustanciales cambios que condicionan este estrés. No los voy a explicar porque están en el marco de las otras leyes biológicas. Pero hay un momento en que tuvo que haber una solución. De no haber la solución, no habría subsistencia, no habría capacidad de supervivencia. Esta solución que ocurre en los tres niveles, en la psiquis, en el cerebro y en el órgano, genera entonces un proceso de reparación que va a paliar los desajustes y los trastornos que se generaron en la fase estresante previa del conflicto biológico. Y esta, que como observan allí hemos llamado fase de reparación, se sucede a modo de terminación de ese proceso completo. A ese proceso completo que inicia en la fase de conflicto, que pasa por la solución y que se integra en una complejísima serie de cambios que hemos llamado fase de reparación. Observen que he separado la fase de reparación en tres partes. Esto se hizo profeso porque así lo vamos a ver en las otras leyes. Culmina, y a este proceso que va culmina el proceso de reparación, y a este paso que va desde el inicio hasta la reparación, hasta el final de la reparación, es lo que Hammer llama SBS. Es el programa biológico especial y natural, o con sentido sensato de la naturaleza. Pues bien, aquí hay un evento que es sumamente controvertido. Es el llamado foco de Hammer. Yo no voy a detenerme en el foco de Hammer por la simple razón de que voy a dedicar una charla a ese tema. Solo aquí quiero mostrarlo por la importancia que tiene y porque en el momento en que se produce el DHS, en esos niveles, se desencadenan, en el caso del cerebro, una serie de imágenes en diana, como si fuese una diana donde se dispara. Observemos aquí. Estas imágenes en diana, miren ustedes la flecha como indica la figura en un corte de un TAC, una tomografía axial computarizada, y que en el caso de este lo tomé
de un ejemplo que explica Hammer, mostrando el FH, el foco de Hammer. De ahora en adelante FH va a referirse a foco de Hammer, sufrido por un paciente italiano inmigrante que trabaja en Francia meridional. Esto, a modo de importante cita, lo saco de la página 192 de la parte 1 del Testamento de una Nueva Medicina, que ya lo indiqué en la bibliografía, en la resumen de las charlas sobre el primer tema. Pues bien, para darle un poquito de historia anecdótica, ¿no? Ese choque a que Hammer se refiere va a actuar directamente dejando esta imagen en la TAC, en la tomografía axial computarizada, y se refiere en este caso a una serie de hechos que le sucedieron a esta persona, al inmigrante italiano, y que voy a resumir muy brevemente. Este señor trabajaba, como decía, en la Francia meridional, se viene a Roma, a su casa, y en las cercanías del aeropuerto, Leonardo da Vinci comienza a construir su casa. Bueno, los eventos que vivió fueron dramáticos, con la suspensión. Su sueño era construir una casa para después que se pensionara. Le suspendió, un inspector le suspendió la construcción varias veces y esta persona desplegó un tumor de los conductos biliares por rencor en el territorio. Allí, la TAC está mostrando el evento que se sucediera. Después se sumaron nuevos eventos agresivos asociados con diagnósticos médicos. La importancia de esto la vamos a ver más adelante. Y estos diagnósticos acusan siempre metástasis. Y esto, bueno, desencadenó evidentemente nuevos DHS con sus correspondientes focos de Hammer a nivel cerebral, no están mostrados aquí. Y con esos anillos concéntricos y todo el proceso de reparación de estos focos de Hammer y del impacto de la fase previa posterior a la implantación del DHS fueron los que lo llevaron a la muerte. No voy a entrar en detalle porque ellos te pueden ir a la página 192 del Testamento de una Nueva Medicina, parte 1, y encontrarle unos problemas porque incluso en la bibliografía del tema anterior, la charla final del tema anterior, pues le doy un enlace para que puedan acceder a esta información. Lo único que me interesa ahora en estos momentos es que observen esa serie de anillos concéntricos en forma de diana que se ven muy nítidos en la imagen del TAC. En la medida que el conflicto se resuelve y se desencadenan los procesos correspondientes al programa biológico de excelencia con fines adaptativos, SBS, estos anillos pierden su definición y se produce un paulatino proceso de depósito de líquido, edema. Importante esto, que luego, como veremos más adelante, se va a eliminar como parte del proceso de reparación corporal. No les adelanto nada más. Voy a dedicar posteriormente, como les comento, una charla a los focos de Hammer. Incluso, la propia definición trae consigo una controvertida manera de ver las cosas. Yo, como continuidad de esto, voy a hacer un breve apartado para referirme a una propuesta que hace el profesor François Leduc, basándose en la obra de Montserrat Gascon, que lleva por título Viva el pericardio libre, viva la vida. Esta autora refiere o propone un supuesto sector desencadenante del choque biológico, específicamente en el pericardio, en el corazón. Se dice, según sostiene ella, es justamente la zona del pericardio del corazón la que recibe el impacto y en este sentido vemos que ese impacto incide sobre el sector cardíaco e irrumpe entonces en el sistema nervioso vegetativo, poniendo en estado de alerta al sistema nervioso simpático. La importancia de este sistema nervioso simpático e incluso el parasimpático la veremos más adelante en el transcurso de las charlas correspondientes a las otras leyes biológicas. Ahora bien, yo les traigo aquí, de forma general, la propuesta de ese esquema dado por Montserrat Gascon y presentado por el profesor François Leduc. Y aquí van a ver muy gráfico el corazón. Voy a citar algunos aspectos técnicos
que no voy a entrar en discusión en específico acá. Ustedes lo pueden buscar en cualquier lugar donde se hable de anatomía del corazón. Y lo único que me interesa de todo esto, aquí tenemos el tronco braquiacefálico, lo único que me interesa de todo esto es recordar en el corazón la existencia de la arteria aorta y de las dos arterias subclavias. Hasta aquí estamos en el marco del corazón, de los grandes vasos que conectan y llevan sangre al corazón. Quiero incorporar también las arterias carótidas y aquí observen ahora que en el gráfico hacia ambos lados en la arteria subclavia se ha dibujado una especie de anillo. A este anillo se le denomina con el nombre de asa subclavia. Es como un asa, pero que como está rodeando a la arteria subclavia, aquí estamos en el marco del sistema nervioso ya. Ya nos estamos saliendo del ámbito estructural del corazón, como estructura, como órgano del sistema circulatorio. Inervada la arteria subclavia por vías nerviosas, allí encontramos el asa subclavia, que es como una especie de sector de reacción ante el estímulo, y aquí en este punto es donde se sostiene por parte de Montserrat Gascon y del profesor Leduc, donde en este punto es donde se genera el disparo que desencadena el DHS. Observemos una secuencia de figuritas, esto, repito, está muy gráfico, donde esa arteria subclavia transmite ese impulso a el llamado ganglio estrellado, lo referimos aquí como una estrellita doble, y este ganglio estrellado se conecta con el ganglio cervical medio, que a su vez, fíjense que está a ambos lados, que a su vez se pone en contacto con el ganglio o los ganglios cervicales superiores, el ganglio cervical superior, y esto lleva el estímulo que se desencadenó allí en el asa subclavia hasta el sistema nervioso. Evidentemente, llegará al sistema nervioso en función del cumplimiento de los 3 criterios de la primera ley biológica. Eso era solo esto lo que quería mencionarles, porque es bastante interesante las coincidencias entre los dos autores, es decir, lo que sostiene el doctor Hammer y lo que explicara en su obra Viva el pericardio libre, viva la vida, la autora Montserrat Gascon. Para los que deseen leer este material, este libro, hay una versión al español al final del tema, en la bibliografía que acostumbramos a dar al final de cada tema, pues podrás encontrar la cita, la referencia bibliográfica de este libro para que lo puedan conseguir y estudiarlo. Les sugiero que lo hagan porque parece ser muy interesante. Pero bien, como les decía, esto viene solo de pasada. Era una especie de digresión en el tema, pero que suele ser interesante. Yo quisiera recordar aquí un detalle al respecto de esto que se plantea aquí, y es que Hammer, el doctor Hammer, en su obra comenta, y cito, en el fondo, la mayor parte de nuestras acciones inconscientes, incluso también nuestros comportamientos inconscientes, ocurre dentro del marco de aquellos modelos de comportamiento biológico. Esto es lo que está enfatizando sobre el mismo aspecto que ya vimos antes, pero para que se den cuenta que la respuesta que se produce, si fuese así, según este esquema, a nivel del asa subclavia y su contacto con la arteria subclavia y que viaja a través del ganglio estrellado, del ganglio cervical medio y del ganglio cervical superior hacia los centros nerviosos, hacia el cerebro, parece ser, o de hecho es, una respuesta de comportamiento inconsciente. A mí me gusta más la palabra subconsciente, me gustaría hablar mejor de subconsciente que de inconsciente, que ocurre siempre en los marcos de los modelos de comportamiento biológico que hemos heredado o que hemos condicionado como mecanismos adaptativos. Recuerden que el SBS es un programa especial con fines de tipo adaptativo. De estas dos cosas, lo único que quiero citar como importante es que, o sea, de este aspecto de la definición, es que cuando se produzca una terapia consecuente,
el terapeuta debe enfocarse sobre dos cosas básicas. Uno, la restauración del estado anterior, sea previo al conflicto biológico, o la presentación de una alternativa viable. Esto es recurso terapéutico nada más. Yo lo quiero enfatizar justamente porque no basta con decirle y explicarle y contarle a la persona los eventos que está viviendo. Eso es importante. Es importante que la persona se percate de que recibió un impacto con todas las características del DHS. Es importante que incluso conozca que el evento ocurre de una manera subconsciente y que está condicionada por una estrecha correlación entre el sistema nervioso y el sistema circulatorio, y muchos más. Hay una combinación mucho más completa. Lo que sí quiero es que tengan en cuenta que el terapeuta tiene que llevar a la persona al estado anterior al DHS, que es el estado de equilibrio, y ya lo veremos después, o de equilibrio dinámico en que estaba la persona antes del DHS, o le propongo una alternativa viable. Lo que no puede dejar a la persona con el conflicto, porque se mantendría durante mucho tiempo perdiendo patrones energéticos, perdiendo su equilibrio enfocado sobre el estrés, y caería, como usé la palabra ya antes en esta misma charla, en una suerte de caquexia para fallecer por agotamiento biológico. ¿Qué es lo que ocurre casi siempre con los enfermos con cáncer, con los cuales ni se le da alternativa viable, ni se le explica cuál es el factor que los condiciona, incluso se les atemoriza y se les agrede con diagnósticos de que es casi imposible superar? Pues bien, pasemos entonces, como parte de la continuidad, al tercer criterio. El tercer criterio parte aquí, de manera gráfica, del el cerebro. Yo no voy a explicar las partes cerebrales aquí porque voy a dedicar a eso una charla completa. Pero solo quiero que observen que aquí está separado el cerebelo y el tronco cerebral en la parte inferior. Eso es lo que le llamamos cerebro viejo o cerebro arcaico, y la médula cerebral y la corteza cerebral en la parte superior, que es el cerebro moderno, el cerebro nuevo. Allí impacta el DHS, pero recuerden que el impacto se produjo en la psiquis, en el cerebro y en el órgano. Pero lo que pasa es que lo que sucede es que hay que poner de alguna manera secuencial, gráfica, para que ustedes comprendan qué es lo que sucede. Vamos a buscar aquí alguna serie de muestras de órganos aleatorios. Es solo una muestra, no quiere decir que ocurran solamente en estos, pero les voy a poner una muestra de órganos aleatorios. Por ejemplo, ahí tenemos el páncreas. Tenemos acá un hueso. Esto indica no solo hueso, sino que prácticamente toda la estructura esquelética, incluyendo tendones y cartílagos. Este es el húmero en particular. Tenemos aquí un corte al ojo, acá la vejiga. Fíjense en el trígono, la entrada a ambos lados por la parte superior de los conductos que vienen del riñón, y la salida en la parte inferior del conducto que elimina la orina hacia el exterior. Tenemos acá el hígado, el estómago, una pierna, y aquí aprovecho para dar el músculo, pero a la vez como parte corporal, porque también hay que concebir no solo la estructura biológica, como la parte corporal, que también tiene un simbolismo muy importante a la hora de hacer el estudio de dónde ocurre el impacto. Aquí tenemos un segmento del sistema digestivo. En la parte externa vemos desde la izquierda naciendo ahí en el apéndice vermicular, a la izquierda como un rabillo colgando. Tenemos el ciego, que se continúa hacia arriba con el colon ascendente, colon transverso, luego colon descendente a la derecha, el sigmoide, y como un tubo recto que termina al final en el ano como terminación del colon, del intestino grueso, mientras que en el centro aparece arrollado sobre sí mismo todo el largo intestino delgado. Y largo y delgado, intestino delgado. El detalle, bueno, termino con el riñón, porque ya no le puse más órganos, porque a fin de cuentas la idea que tengo es
o la idea que quiero que lleven en mente es que se produce el impacto psicológico y este impacto psicológico, disculpe, se produce el proceso biológico, el DHS, y tiene un impacto psicológico, o sea, actúa sobre la psiquis, a la vez tiene un impacto sobre centros cerebrales y a la vez, simultáneamente, se selecciona por parte de la manera subjetiva en que la persona ve o vive el conflicto, un órgano, y aparece entonces en los eventos secuenciales descritos en el segundo criterio. El tercer criterio lo único que nos dice es que según cómo se vive el impacto, así habrá un sector cerebral, o sea, según cómo se vive en la psiquis, así habrá un sector cerebral sobre el que se ocurre la incidencia. Allí es donde se forma el foco de Hammer en el cerebro y que aparecen los TAC. Y de acuerdo con la vivencia emocional y el sector cerebral, habrá una parte corporal que recibirá el efecto. La explicación de cómo ocurre este tercer criterio, vuelvo aquí, hablamos de simultaneidad y tenemos tres momentos: la psiquis, el cerebro y los órganos o partes corporales. La manera en que ocurre esto, yo lo voy a tratar ¿cómo diría?, de explicar en un ejemplo hipotético. Este ejemplo hipotético, que viene a modo de resumen, tiene un detallito que yo quisiera detenerme antes de comentarlo. Y es que hasta ahora, según hemos conocido, el cáncer o las enfermedades equivalentes al cáncer, como le llama Hammer, oncoequivalentes, según la medicina convencional, son errores de la naturaleza o son efectos de un impacto del exterior que desencadenan los conflictos. Según Hammer, no hay tal error, no hay tal distorsión de los mecanismos biológicos. Lo que hay es simplemente una respuesta almacenada en nuestra memoria biológica que se despliega en el momento que nos vemos tomados por el DHS, o sea, con toda esa condición de intensidad, gravedad, sorpresa, dramatismo y vivencia en solitario. Si Hammer tiene la razón, tal como cita un interesante libro que se ha publicado, La medicina patas arriba, y si Hammer tuviera la razón, si Hammer tiene la razón, entonces no estamos hablando realmente de enfermedades, estamos hablando de etapas de un proceso biológico de superación de un conflicto que estamos viviendo. Estamos hablando de DHS, es decir, el síndrome de Dick Hammer, el choque biológico y el subsecuente despliegue de un proceso, un programa natural, biológico y sensato que va a solucionar el conflicto que está inmerso en nuestra memoria biológica. Veamos un ejemplo en que una persona, o sea, un par de personas se ven involucrados en un dramático proceso. He titulado esta lámina posibles DHS, o sea, choques biológicos, y SBS, es decir, programas sensatos, naturales y biológicos, hipotéticos ante un triángulo amoroso al descubierto. Veamos. Supongamos que una señora sorprende a su esposo, a su pareja, con un amante. Pueden ocurrir, y aclaro, aun cuando la secuencia de imágenes que voy a presentar o cuando las imágenes que voy a presentar dan ideas de secuencia, no quiere decir que ocurran todos los procesos uno tras de otro. Según la naturaleza vivencial subjetiva, y ya eso está implicado en la información que dimos previamente del primero y segundo criterio, se va a desencadenar, bueno, de los tres criterios realmente, se va a desencadenar una forma específica de entrever el conflicto, y si no hay forma específica de entrever el conflicto, si no lo toma de sorpresa, no hay DHS. Estamos suponiendo que hay un DHS, o sea, que aquellas precondiciones que determinan la aparición del DHS y todo el evento subsecuente se sucedan. Vamos a ver qué pasaría cuando esa señora, esposa, sorprende a su pareja, a su esposo, con un amante. Lo primero que puede ocurrir es un DHS de frustración sexual. Pero este DHS de frustración sexual va a atacar a la vez,
Fíjense que aquí yo no voy a colocar la parte cerebral y lo voy a hacer es profeso. Es muy complicado utilizar términos técnicos que no explique sobre la marcha, como sucedió, por ejemplo, ahorita cuando presenté el modelo que expone Montserrat Gascón y describe el profesor Leduc. Por eso es que he quitado de aquí la parte correspondiente al cerebro. Observen que aquí le estoy proponiendo nada más el DHS, cuál es el contenido psíquico del DHS, frustración sexual al encontrar a su pareja con un amante, el órgano afectado, que aquí son dos órganos a la vez, tanto el cuello del útero como las venas coronarias. Estos procesos ocurren al unísono. Y el SBS, es decir, el programa biológico sensato de la naturaleza, que sale a resolver el problema, cursa con una ulceración tanto del cuello del útero como de las venas coronarias. En ambos casos está tratando de ampliar sectores territoriales. Y el final del proceso se seguiría con un posterior rellenado de estas úlceras en ambos lados, o sea, tanto en el cuello del útero como en las venas coronarias. Lo que sucede cuando este evento se produce, lo vamos a discutir en cada uno de los casos por separados en el transcurso, o sea, en la continuidad de este curso. Pero veamos, este es un caso, frustración sexual, cuello del útero y venas coronarias afectadas, y en ambos casos ulceración con posterior rellenado de esa úlcera para solucionar el conflicto, siguiendo lo propuesto en el segundo criterio. Pero supongamos que esta señora, la esposa, al sorprender a su pareja con la amante, no viva un conflicto de frustración sexual. Sencillamente la subjetividad con que vive el conflicto lo hace pasar por una suerte de miedo-asco. Miedo territorial, obviamente, a ser sustituida, pero asco sobre todo por el evento que está viviendo, que tiene frente a sus ojos. No digo, como anuncié antes, el sector cerebral, pero sí que los órganos afectados pueden ser el páncreas o el hígado. Si es el páncreas, y quiero llamar la atención sobre esto, son los islotes alfa o las células alfa de los islotes Langerhans en el páncreas los que sufren el impacto. Estos islotes, y en particular las células alfa, producen una sustancia conocida como antiinsulina o glucagón, mientras que los islotes beta producen la llamada insulina. Las funciones de ambas sustancias son contrapuestas. En el caso de los islotes Langerhans y las células alfa específicamente, la función de la antiinsulina también compromete el papel del hígado, porque ahí se acumula el glucógeno de donde se nutre en gran parte el azúcar sanguíneo. Aquí la función es, o está afectando el azúcar sanguíneo, y lo que aparece es un programa biológico, SBS, un programa biológico natural y sensato que conocemos como hipoglicemia en la medicina convencional. Aquí no hay úlcera, aquí no hay tumoración, aquí lo que hay es simplemente un disfuncionalismo. O sea, la función se altera. Y al alterarse la función, el cuerpo resuelve el conflicto en que estaba inmerso y posteriormente restablece este conflicto, salvo que la persona no sea alertada, salvo que se le interrumpa con algún medicamento, y en ese caso no habría posterior restablecimiento y la persona quedaría hipoglicémica, como también si se hubiese afectado los islotes beta, que es otro caso, que no sería miedo-asco, sino rechazo, aparecería entonces una diabetes que sería interrumpida por el tratamiento insulínico. En cualquier caso, el proceso hipoglicémico, una de las enfermedades más comunes que hay en la actualidad, un elevadísimo % de la población mundial está afectada por procesos hipoglicémicos. Lo singular es que la mujer ya no responde como en su DHS como frustración sexual, sino que responde como miedo-asco. No sé si se dan cuenta cuál es el propósito de esta imagen. Es decir, si responde como frustración sexual, afecta el cuello del útero y las venas coronarias. Pero si responde como miedo-asco, va a afectar al páncreas y al hígado, que desencadenarán entonces una hipoglicemia.
Ahora bien, hay otras formas. Yo voy aquí solo estoy señalando algunas. Imaginemos que el conflicto que aparezca sea de nido. El conflicto de nido afecta como órgano básico a la mama. Y en este caso, asumiendo que la mujer sea, que el cerebro dominante sea el izquierdo, la mujer sea diestra, entonces tendrá la afección en una mama, mientras que si es zurda, con el hemisferio dominante contrario, lo afectará otra mama. El conflicto es de nido y en particular desencadenará un programa biológico con cáncer de mama y posterior tuberculosis o enquistamiento. Aquí quiero detenerme muy brevemente. Primero que todo, la tuberculosis, que dicho sea de paso no es solo pulmonar, es un proceso natural, biológico, que se lleva a cabo por parte de un conjunto de bacterias u hongos que en el cuerpo se encargan o tienen como función básica destruir tumoraciones que se hayan formado durante cierto proceso corporal. Esta tuberculosis se producen solo a condición de que tengamos esos microorganismos. Si la persona ha sido vacunada, ha sido tratada con antibióticos, no puede llevar a cabo la vía natural de eliminación del proceso y se formarán quistes que ya realmente no hacen daño alguno porque el cuerpo cumplió su función, porque ya el conflicto de nido fue resuelto y evidentemente el mecanismo biológico desencadenado pues ayudó a reparar los daños que se generaron durante la fase previa al conflicto, la fase de crisis. Supongamos que no ha ocurrido ni frustración sexual, ni miedo, asco, ni conflicto de nido. Vamos a suponer que la mujer se desvaloriza de sí misma. Es decir, la mujer dice, ya no valgo nada, este tipo me ha sustituido. Cuando se desvaloriza tiene varios órganos diana sobre los que se producirán los posibles conflictos de solución. Puede ocurrir en los huesos de la pelvis, en la sínfisis púbica, que después les ruego por favor que lo busquen en las imágenes en internet, ponen sínfisis púbica y en la misma página Wikipedia, me gusta llamarle el gran hermano por la manipulación que hace de la información. La página Wikipedia, supuestamente libre, esto le puede dar a ustedes la característica de esta zona. Así quiero aclararle que una persona con desvalorización de sí misma ante un evento de esta índole puede desvalorizarse en otro sentido. Pero en este caso, la desvalorización de sí misma generaría una afección en las vértebras lumbares con daño de los discos o con un lumbago según el nivel de profundidad del impacto. Puede producirse en los huesos de la pelvis, en la cadera, o puede producirse incluso en la sínfisis púbica, que ya no es ósea, es cartilaginosa. Y esto marca diferencias, pero yo no voy a detenerme en este detalle, porque lo que me interesa sobre todo es que sepan que se produce una necrosis del tejido, destrucción por muerte de células del tejido, y una posterior recalcificación. La complejidad de este proceso excede con mucho la explicación que estamos dando ahora en el presente, y lo único que me interesa ahora es llamarle la atención porque yo voy a volver sobre estos temas más adelante en el curso. Sigamos pensando que la mujer no sufrió frustración sexual que afectara cuello del útero y venas coronarias. No sufrió un conflicto de miedo-asco que afectara el páncreas y el hígado con hipoglicemia. No sufrió un conflicto de nido que afectó una de las mamas, según fuese derecha o zurda, con la formación de una tumoración y posterior tuberculosis o enquistamiento. Es más, no sufrió desvalorización de sí misma. No afectó ni las vértebras lumbares, ni los huesos de la pelvis, ni la sínfisis púbica. No hubo necrosis del tejido óseo o cartilaginoso con posterior recalcificación, sino que se produjera un proceso de conflicto de pérdida. Es decir, la mujer, al sorprender a su pareja, a su esposo con la amante, sufre un conflicto de pérdida. Y este conflicto de pérdida afecta el ovario. Obviamente, al afectar el ovario,
O sea, el conflicto de pérdida afecta al ovario porque el ovario es el que genera la producción de todo el sistema de hormonas necesarias para desencadenar el proceso de sustitución biológica del proceso procreador. Recordemos una cosa, estamos hablando de un evento puramente biológico, no estamos hablando de concepción emocional acerca del conflicto. Y este patrón que afecta al ovario se caracteriza por una necrosis, o sea, destrucción por muerte del tejido del ovario. Ahí hay una disminución de la producción de estrógenos, se producen alteraciones menstruales, también hay alteraciones menstruales en la fructuación sexual superior con el cuello del útero. Yo no voy a detenerme en todo esto, solo hacer una observación. Y posteriormente se produce un enquistamiento. Es curioso que los quistes en los ovarios, que son la solución del conflicto, muchas veces son interpretados como problemas y retirados. Hasta donde yo sé, y lo he comprobado en mi propia práctica de consultor de salud, el quiste ovárico aumenta posteriormente la producción de estrógenos, rejuvenece notablemente a la mujer, la hace más atractiva y justamente cumple la función básica, la búsqueda de la nueva pareja ante el conflicto de pérdida que se ha vivido. Pero pongamos que tampoco hay conflicto de pérdida. Pongamos que esta mujer lo que sufre es un conflicto de marcaje territorial. Alguien está invadiendo las fronteras de mi territorio. Esto es bastante común, el ejemplo que voy a poner ahora. Es quizás uno de los ejemplos más comunes que se presenta cuando una persona conceptúa mentalmente, una persona celosa piensa que su pareja está con otra. Incluso no tiene ni que verla, como el caso de la sorpresa que hemos mostrado aquí. Basta con que la persona lo piense, lo asuma como un hecho y ya es un evento real para esa persona. Hay un conflicto de marcaje territorial, o sea, en las fronteras del territorio, y aquí quien responde es la vejiga. Se produce un conflicto, un programa biológico de ulceración en las paredes de la vejiga, ya ahorita le mostré la vejiga en el esquema, con regeneración posterior, ya solucionando, e inflamación. Aquí aparecen las cistitis, que si no se trataran con medicamentos y se pudieran tratar con un esquema dietético apropiado, esto es extensivo a todo lo anterior también, y remedios conocidos que pueden resolver esta situación, permite que el cuerpo culmine el proceso de regeneración posterior a la previa ulceración que se produjo a niveles de la vejiga como un problema de frontera del territorio, y no habría condicionantes posteriores tremendos como ocurren normalmente cuando la medicina pone su sustancia química tratando de detener un proceso biológico que es un mecanismo de solución que está condicionado en nosotros por miles de años. Voy a poner un último ejemplo, no quiere decir que sean estos los únicos que pudieran presentarse, y este último ejemplo es que la mujer sea menopáusica, esa mujer que sorprende a su esposo, sea menopáusica, o ya, bueno, la menopausia, o ya pasó la menopausia, no menopáusica, sino postmenopáusica, o en lo antinatural que ocurre en la actualidad, consuma la pastilla anticonceptiva y se comporte como un hombre. Es decir, la pastilla anticonceptiva genera un conflicto de territorio masculino cuando debió producirse un conflicto de frustración sexual. Y este conflicto de territorio masculino, volvemos, la mujer, tanto posmenopáusica como la mujer que consume la píldora anticonceptiva, se comporta como un hombre. Y este comportamiento afecta a la mucosa bronquial, amenaza en el territorio. Hay un conflicto territorial, pero evidentemente masculino. Y esta amenaza en el territorio despliega una ulceración y posterior rellenado de estas úlceras. La profundidad e intensidad con que se viva el conflicto puede desencadenar desde un simple resfrío hasta un proceso de tumoración bronquial, un carcinoma, pero bueno, después el término lo voy a explicar más adelante. Termino diciendo, y ven que hay una especie de flechas secuenciales. Las flechas tienen función, las saetas tienen solo función didáctica. Se presenta uno u otro. No hay dualidad, salvo de que se presenten dos porque simplemente haya interferencia con otro conflicto. Pero este no lo vamos a
a discutir aquí porque ya complicaría mucho la idea. No sé si se dan cuenta de cuál es el propósito de esta placa o de esta lámina. Es simplemente mostrar cómo, o sea, mostrar los tres criterios. Primero, que se produce un DHS a los tres niveles. Aquí no aparece mostrado el nivel del cerebro, no lo describo por las razones que expliqué antes, de complejidad de la terminología. Se produce también a nivel de órgano y se produce un proceso biológico que lleva desde un daño previo y una posterior restauración de ese daño previo. Esta es la idea de cómo funcionan, pero si hay uno, o sea, son mutuamente exclusivos. Si hay uno, no hay otro. Bueno, creo que estamos ya en condiciones de iniciar el estudio de la segunda ley biológica. Quiero que hagan un énfasis bien marcado en las explicaciones de estos tres criterios, porque la comprensión de la segunda, tercera, cuarta y quinta leyes biológicas pasa por una profunda intelección y un profundo proceso de comprensión de estos tres criterios que he explicado acá de la primera ley biológica de la nueva medicina.